Asiste a FESPA México 2021. FESPA México es el evento líder de vanguardia en impresión que presenta las últimas soluciones e innovaciones de producto para impresión digital de gran formato, impresión textil, serigrafía, sublimación, decoración de prendas y señalización. FESPA México te espera del 23 al 25 de septiembre en Centro City Banamex, en formato digital y en formato presencial. Regístrate en www.fespamexico.com de forma gratuita. FESPA México 2021, fortaleciendo la industria de la impresión en México y Latinoamérica. Te esperamos. Bienvenido. Esto es Universo Expositor. Un podcast dedicado al diseño, producción y realización de eventos corporativos y sociales para que te vuelvas un super crack de los eventos. Universo Expositor con José Martínez. Bueno, amigos, y pues realmente estoy súper contento. Estamos de fiesta el día de hoy. Porque estamos, como ya les comenté, con Marce. Marce, tú eres súper activa, eres como, yo diría hiperactiva, de hecho, o sea, como un poquito pujante, digamos, ¿no? Una mujer que va mucho para adelante. Entonces, cuéntame, ¿desde niña eras así o qué onda? ¿Qué te dieron de comer? ¿Qué desayunabas? ¿Y qué pasó para que así tuvieras ese empuje que tienes hoy? ¿O Marce cambió con el tiempo? Muchas gracias. No, yo creo que es un poco consecuencia de, ¿no? Somos finalmente, cuando somos adultos, pues somos el reflejo, el resultado de nuestra historia previa. Esto sí, realmente pocas personas lo saben, pero me he mudado muchísimo, ¿no? La casa en la que estoy ahorita, ya perdí la cuenta, pero tiene que ser la número 36. Por el trabajo de mi papá, cuando éramos niños, nos teníamos que estar mudando y mudando y mudando constantemente, ¿no? O sea, viví en Monterrey, viví en Mérida, viví en Cozumel, viví en Salina Cruz, obviamente mucho también tiempo en la Ciudad de México, pero pues ya estábamos súper acostumbrados a las mudanzas. Si alguien se quiere cambiar algún día, me avisa. Yo en 1, 2, 3 te organizo la mudanza y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues es este constante cambio, ¿no? En las escuelas lo mismo, ¿no? Nos pasó muchas veces que empezábamos el año en una escuela y terminábamos el año en otra escuela, en otra ciudad completamente diferente. Entonces, pues los que eran tus amigos, pues ahora ya no son y tienes que volver a como que entablarte. Entonces pues sí, aprendimos mucho la adaptación, mucho el tema de arropar el cambio, y el cambio es parte de, ya es como, no pasa nada, es algo sencillo, pero también con mucha esa hiperactividad, porque mal estabas en algún lugar, te estabas como que acoplando, estabas como que ya conociendo el terreno y tenías que volver a cambiar Entonces, sí, no puedo quedarme quieta, ¿no? En las chambas es distinto, o sea, tú lo sabes muy bien, he durado muchos años, normalmente soy más como de lealtad o de trayectoria dentro de una empresa, ¿no? Pero en cuestiones de residencia, en la misma Ciudad de México, pues me he cambiado un chorro mil de veces, ¿no? Llegué a la Ciudad de México a un lugar, o me cambié a otro. Ahorita sigo trabajando para la Ciudad de México, pero ya no vivo en la Ciudad de México. Me fui a los suburbios, como les digo a mis colegas londinenses, ¿no? Y bueno, pues así es el tema. Desde que éramos pequeños, yo y mis hermanos aprendimos así a estar como moviéndonos todo el tiempo, y yo creo que de ahí un poco la hiperactividad que bien dices me caracteriza un poco. Pero Marce, además de eso, además de esa parte, digamos, de poder adaptarte rápidamente al cambio, sé que tienes una habilidad muy importante, y es la de aprender. ¿Será porque precisamente la vida te ha dado esa habilidad para adaptarte a tantas cosas, o cómo sería? Porque creo que esa habilidad la tienes muy marcada. Realmente has estado cambiando profesionalmente, no tanto, pero sí internamente vas subiendo y te ponen un reto nuevo y tú realmente lo agarras y no te da miedo, ¿sabes? O sea, en realidad tú dices... No, sí me da miedo, pero lo oculto. No, claro.
Mira, sí, fíjate que es muy curioso lo que dices. Yo no me había dado cuenta de eso, pero uno de los coaches que he tenido en la vida me decía, bueno, es que una de tus principales habilidades es la capacidad de aprendizaje que tienes, porque aprendes muy rápido, ¿no? Y, o sea, sí. Y bueno, es parte de la cuestión de ser hiperactiva, es parte también de que me aburro muy rápido, pero también ha sido parte de que la vida sí me ha puesto las herramientas, afortunadamente, y he podido tener pues la bendición de trabajar para compañías en donde me permiten hacer este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, estuve 13 años trabajando para Poliforum León, que para mí es mi casa y lo seguirá haciendo hasta que me muera, ¿no? Y el director general de ese recinto, lo conocemos todos muy bien, además de ser un hombre brillante y muy inteligente, también fue muy paciente conmigo, porque yo llegaba y le decía, ya me aburrí, así literal, ¿no? Ya, esto ya lo sé hacer, ya me aburrí, ¿no? Quiero hacer otra cosa. Y entonces el otro era así como de, ¿qué hago con esta intensa, no? Ah, bueno, a ver, pues mira, está la parte de los proveedores. Sí, yo lo hago. Y entonces aprendí ahora cómo se tenía que manejar con el tema de los proveedores, ¿no? Y llegaba X tiempo después y decía, ya me aburrí. Y yo creo que también el pobre decía, ¿otra vez? O sea, bueno, entonces ahora esta otra cosa, ¿no? Este otro proyecto. Sí, perfecto. Y lo tomaba, como bien dices, y pues adelante y le echaba, ¿no? Y así fue creciendo y llegó un momento en el que, afortunadamente, pues del recinto sabía hacer todo. Digo, lo digo con mucha humildad, pero porque me dio la gran oportunidad de efectivamente poder pasar por muchas áreas, ¿no? Y luego ahora, por ejemplo, en la empresa en la que estoy actualmente, sucedió un poco, no tal cual de que yo llegara y dijera ya me aburrí, sino que la función de mi puesto es ser business development, pues constantemente son cosas nuevas y son cosas diferentes y es crecer el negocio con diferentes áreas, ¿no? Pero claro que me da miedo, me acuerdo muy bien que entré en esta empresa, a la semana yo ya estaba en Nueva York con el que iba a ser mi línea punteada, de mi jefe punteado de reporteo, y entonces me decía, bueno, pues es que hay que ser A, B, C, D, ¿no? Y yo anotaba bien nerd, A, B, C, D, y luego decía, oye, ¿y esto quién lo hace? Pues tú, y yo, ok. Y luego, y también hay que hacer F, J, Y, y yo, ok, ¿y esto quién lo hace? Pues tú, obvio, en la tercera vez ya dejé de preguntar, dije, estar bien tarada, ¿no? Perdón, de que pues es lógico que si te lo están diciendo es porque lo haces tú. Pero está muy chistosa la anécdota porque regresé y renuncié. O sea, le dije a mi actual jefe, nos equivocamos terriblemente, o sea, no soy la persona para este puesto. Y tú, Pepe, lo sabes muy bien porque tenías el mismo puesto en otra empresa, ¿no? Que es Merger and Acquisition, Business Development, Strategy, etcétera. Hay muchas cuestiones financieras, hay muchas cuestiones de tácticas y estrategias, pero además como muy corporativas, o sea, estás hablando de otras ligas. Y yo sentía que no estaba preparada, entonces obviamente regresé y dije, tengo que ser muy honesta, no soy la persona indicada para este puesto, nos equivocamos y pues no seas gacho, dame 3 meses en lo que busco otro trabajo y pues tú también busca otra persona, ¿no? Y se volteó mi jefe actual y me dijo, bueno, ¿y qué no puedes aprender? Y yo, claro, obvio que sí puedo, ¿no? Y bueno, hoy pues no nada más fue eso, sino que muy padre, le fui demostrando a la compañía que aprendía muy rápido, lo dominaba muy rápido, daba resultados muy rápido, y entonces un puesto que nada más era meramente para Merger and Acquisition se transformó en Business Development, pero luego también se transformó en Strategy, ¿no? Que eso lo tenía mi jefe de Nueva York. No sé, ese puesto así de combinado no lo tenía ninguna otra posición más que Nueva York y luego ahora México, porque vieron que pues podía obviamente encargarme de estas cosas, ¿no? Y además me gusta, o sea, sí me da miedo, pero me gusta meterme en cosas que no conozco. Tan es así que hace 2 años me dicen, bueno, tú eres nuevos negocios, ¿verdad? Bueno, pues ahora el nuevo negocio se llama digital y nos tienes que lograr transformarnos y llevar a la empresa de la parte offline a la parte online y ahora a la parte híbrida, ¿no? Porque pues una cosa no va a dejar de existir sin la otra. Entonces, pues bueno, fue desde, ok, perfecto, nuevo vocabulario, ¿no? Porque pues sí, primero, cuando entré en esta empresa era, ¿qué es un P&L? Ya sé, perdónenme, colegas de la industria, pero yo era ventas, o sea, a mí me decían P&L y yo por dentro decía, what the... No, o sea, no sabía de qué estaban hablando. Bueno, ahora era lo mismo, porque estábamos hablando del SEO,
estábamos hablando de los bits y los bytes, ya sabes, estábamos hablando de plataformas digitales, de qué es una plataforma de contenido, de Google Ads, de keywords, desde cookies, o sea, era de cookies, para mí era una galleta, no, reina, nada que ver. Bueno, pues aprende todo este nuevo lenguaje, aprende todo este nuevo sistema, y también, digo, muy padre porque la empresa ahora pues selecciona a ciertos talentos que he identificado en todo el mundo, porque esta transformación no nada más es de la unidad de negocios de México, sino es a nivel global. Digo, todo el mundo estamos viviendo lo mismo, ¿no? Y bueno, me invitan a mí como Marcela Guido a ser parte de este equipo de transformación digital de Informa Markets, pero a nivel global. Entonces, está muy padre, y sí, en realidad, sí me da miedo. Es así que de repente digo, no, siempre no, estábamos chupando tranquilos, ¿qué pasó? Pero al final, pues sí, resulta que me encanta aprender, y entonces creo que es una de las cosas que se me facilita, gracias también a esta cuestión desde niños, que había que aprender, o sea, bueno, ahora vives en Mérida, hay que aprender a matar alacranes, ¿sabes? Que eso no te enseñan en la escuela. Claro. Oye, ¿y cómo es con todos estos cambios y todo esto que ibas viviendo? ¿Cómo es que definitivamente te decides meter al área de hospitalidad? Porque finalmente eres egresada del SDAI, de la UP, orgullosamente. Y ¿por qué decides sobre esa carrera? Y después, ¿cómo te metes al área de eventos? Me río porque, mira, la carrera, digo, a mí me queda claro que en la vida no hay casualidades. Yo soy de las personas que cree que todo pasa por alguna razón, pero en mi familia hay una persona, la hermana de mi papá, forma parte del Opus Dei, y además es una de las picudas del Opus Dei. Y entonces, pues desde que yo nací, mis papás decían, una niña perfecta para el SDAI. Y conforme fui creciendo y me iban contando el SDAI, yo decía, obvio no, o sea, no va a suceder, jamás en la vida me voy a meter, porque además en ese entonces era una escuela de puras mujeres, o sea, ¿dónde iba a conseguir marido? ¿No? O sea, no va a pasar, nunca, olvídenlo. Y yo quería estudiar además psicología, creo, una jalada de estas, ¿no? Pero pues mis papás estaban así, entonces iba a haber un desayuno para posibles alumnas en donde te iban a decir pues de qué se trataba la carrera, y entonces mi mamá me dijo, vamos al desayuno, y yo con tal de quitármela de encima, de verdad que decía, ya por favor, es como de ya fui, ya vi, y guácala, no quiero saber nada de estas personas, ¿no? Y por supuesto que llegué al desayuno, y ese día dije, ¿dónde firmo? O sea, esto es para mí, está impresionante, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una variedad de cosas, o sea, no iba a estudiar una sola cosa, o sea, no era estudiar, y no es que quiera obviamente criticar nada, porque todos nacimos con un don, pero para mí yo necesitaba obviamente el tener como muchos estímulos, ¿no? No solamente uno solo. Y entonces aquí veías en una hospitalidad que era o un restaurante, o un hotel, o un hospital, o un centro de convenciones, o una línea aérea, o cualquier cosa que sea servicios. O sea, el abanico era tan grande que cumplía con todos los estímulos que yo necesitaba recibir, ¿no? ¿Qué fue lo que sucede? Que la carrera era demasiado cara. Tú lo debes de saber bien, Pepe. Yo lo sé bastante bien. Carne propia, lo vivo. Entonces, bueno, ya era cara desde hace tantísimo tiempo, y pues no, las finanzas en ese entonces en mi casa no era como para que yo estudiara esa carrera, pero una vez más fue de, pero pues cómo hay que, no, pues puedo trabajar, ¿no? Claro, yo decía, ¿a qué hora voy a trabajar? Porque las clases eran de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? Sí. No importa, ¿no? Yo me iba a casinos de fantasía, que había mucho esa onda, no sé si te acuerdas, hace como 25, 30 años, los corporativos hacían mucho estas reuniones con su equipo, con sus clientes, en donde hacían un casino literal de blackjack, de ruleta, de fantasía, y les daban así los pancholares, ¿no? Y entonces era una manera como de conectar, ¿no? Y pues eso se dan en la noche. Y luego al animador, que había
logrado echar más desmadre, o sea, que la gente se divirtiera más, le pagaban el doble. Entonces, ¡ay, súper bien! Sí o sí tenía que ganarme el doble, ¿no? Claro. Y entonces ahí también empecé como a leer a las personas de forma silvestre, si quieres, porque no tenía ninguna teoría detrás, pero ahí empecé un poquito a leer a las personas, entonces era de, este quiere con esta otra, entonces era de, les hacía dinámicas de, el primero que me traiga el teléfono de esta chava, le doy doble lana, ¿no? Y entonces corrían. Y luego era de, bueno, el primero que me traiga un zapato café, o el primero que me traiga la foto de los hijos del presidente de la empresa, no sé, o sea, les inventaba 1000 cosas y entonces los traía no nada más jugando en la mesa del blackjack, sino además interactuando con sus colegas, que era justo lo que quería la empresa, y entonces siempre me ganaba el doble de dinero, ¿no? El ganarme el doble de dinero, te estoy hablando de que con 4 noches al mes que yo trabajara y ganara el doble, ya pagaba yo lo que era mi colegiatura, ¿no? ¡Wow! Entonces, pues estaba súper bien pagado, ¿eh? Si ganabas el doble, sí, y entonces pues ahí me coordinaba, pero claro, los días que me tocaba trabajar, pues luego era llegar a las 3 de la mañana y todavía había que hacer tarea y había que hacer 1000 cosas, y al día siguiente párate porque a las 7 de la mañana había que estar en la escuela, ¿no? Claro, bendita juventud. Ahorita me pones a hacer eso y no hay manera que la libre, ¿no? Pero pues ahí obviamente pues se podía y no sé cómo, pero lo pasaba, ¿no? Entonces, estando ahí en ese tema de eventos, me ofrecen cubrir una vacante en una empresa que se llama Atlas Motivation, que era un corporativo que organizaba las convenciones de Microsoft alrededor del mundo, y había oficinas en México, para el tema de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces dije, sí, claro, es lo que estoy estudiando, ¿no? Claro. Y además me tenía que encargar del coffee break, ¿no? De que estuviera completo, de los desayunos, las comidas y las cenas para la gente de Microsoft. Y dije, papita, no pasa nada. Papita, o sea, son 3,500 güeyes, ¿no? Y el coffee se tenía que resurtir, obviamente, cada rato, y eran en Acapulco, y entonces obviamente salían y querían las bebidas frescas, pero no que estuviera congelado porque estaban en el salón caliente, en fin, había un chorro de cosas que cuidar que yo no tenía ni por acá de idea, pero bueno, aprendí así. Pero pues justamente por esta cuestión de ser como muy movida, y que sí me estaba gustando esta cuestión de los eventos, sumado a que siempre, y la gente que me conoce sabe que soy muy ñoña, soy súper nerd. O sea, yo en la universidad era la típica que sacaba puro 10, ¿no? Ahora y cuando tenía que trabajar en las noches, ¿no? Hacía yo unos cuadros sinópticos de lo que había que estudiar. Y entonces era como que todo lo que había que estudiar de la escuela, de la materia, no sé, las 30 hojas que habías escrito durante ese periodo de exámenes, yo te lo resumía en un cuadro sinóptico, y con que te aprendieras ese cuadro sinóptico, sacabas 10, ¿no? ¡Wow! La gente me lo empezó a pedir, y entonces lo empecé a vender, obvio, nada tonta, las ventas, ya sabes. Pero entonces luego estas canijas empezaban a fotocopiarlo, entonces los empezaba yo a foliar. Y entonces empezaba a hacer una bitácora de que el folio 001 se lo había vendido a fulanita y el 002 a Tefercal. Y si yo cachaba una copia, sabía quién lo había dado, y a esa la castigaba y no le volvía a vender resúmenes de ninguna materia. Y créeme, era una pesadilla, porque se hizo tan famoso mis cuadros que luego los profesores me pedían los cuadros para hacer los exámenes. Pero luego, ya sabes, el típico upgrade, que yo no sabía qué significaba eso, lo de papas y refresco grande, ¿no? Ajá. Lo traía yo creo que también de forma silvestre en las venas, porque entonces era, te vendo el cuadro sinóptico, pero por 10 pesos más te doy la clase de el repaso de 15 minutos antes del examen, ¿no? Y entonces literal entraba a todos los salones, o sea, llenaba yo el salón para que pagaran su entrada, y entonces yo con el resumen y les hacía la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué contestan si nos preguntan tal cosa, no? Tal, no sé qué, sí, muy bien. ¿Y qué contestan si nos preguntan tal otra? Tal, sí. Bueno, los profesores hacían las preguntas que yo había hecho durante esa sesión de repaso. Todo el mundo juraba que yo le daba lana a los profesores o algo por el estilo para tener mi negocio, pero juro que no, o sea, por supuesto que no era el caso. Pero bueno, esto se hizo tan viral y tan famoso, ¿no? Que una de las maestras de la escuela, que resulta que era la directora comercial de Expo México hace 20 y tantos años atrás, me daba clases en el SDAI y necesitaba un asistente.
Y entonces dijo, bueno, mira, esta sí le gira la piedra, ¿no? O sea, sí, como que la ardilla sí funciona. Entonces, pues me ofreció chamba en medio tiempo. Y así es como entro a la industria, Pepe, ¿no? O sea, digamos que entré de forma como muy silvestre con Atlas Motivation, con los casinos de fantasía, pero luego ya en forma en lo que era un recinto. Y pues sí, empecé sirviendo café y tomando dictados, o sea, literal, pues es lo que decía yo como asistente, pero una vez más empezaba yo como que de curiosa a ver qué onda, y entonces Hugo Rosas, ¿no? Me decía, bueno, está bien loca, pero pues me sirve para que corra, sube y baja, ¿no? Entonces me subió a la parte de operaciones y yo era la IBM, ¿no? IBM y trae esto, IBM trae lo otro y no sé qué. Y bueno, pues así yo corría por todo el recinto de Expo Guadalajara donde hacíamos los eventos, en fin. Y otra vez fue como subiendo el nivel de responsabilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya, así los rollos, pero así fue como empecé en esta super industria. Sí, Marce, y justamente fue ahí donde nos conocimos, donde trabajamos en conjunto en Expo México. Y hicimos eventos era un equipo muy lindo ese, recordarás, un equipo entrañable, Vero Sangri, Mónica Díaz, Hugo Rosas, Luis Díaz, Laura Tavares, bueno, a Paco, Laura, a todos ellos les mandamos un abrazo. Muchos abrazos, por favor, les voy a escribir para que se conecten y me vean. Y echen porras. Que recuerden a la IBM. La verdad es que padrísimo. Marce, ¿qué piensas tú que es eso que te da ese empuje? ¿Hay algo como dentro de ti que no te detiene, que te empuja, que pase lo que pase y con la vida a veces tiene situaciones complicadas, pero hay algo dentro de ti que te empuja, que siempre estás, que sales adelante en la competencia, haces el sprint y llegas a la meta? ¿Qué sientes que será eso? Ay, Pepe, me vas a hacer llorar, es en serio. Porque justamente estando estudiando en el SDAI, tuve la fortuna de tener un coach que era una profesora también, Carmen Martínez Colzón. Te digo que me vas a hacer llorar porque el maldito COVID me la arrebató hace 2 semanas. Pero ella fue la primera que me hizo ver 2 cosas de mí. Uno, que yo era una mujer inteligente. Yo no me sentía inteligente, la verdad. Pero la otra fue que me dijo que siempre que llegaras a la cima de una montaña, siguieras viendo hacia arriba, porque siempre iba a haber otra más que escalar. Que no te conformaras con haber llegado a una cima. Esa cima era padre, era satisfactorio. Apláudete, felicítate, congratúlate, festeja, pero voltea hacia arriba porque hay otra más que escalar y hay otra más y hay otra más. Y la vista, mientras vas subiendo, va siendo más espectacular. Y así lo he hecho, mi querido Pepe, desde entonces. Creo que es una también de mis cualidades, efectivamente. Siempre ponerme retos más arriba. El mundo corporativo también me enseñó a pensar a futuro, o sea, no pensar lo que va a suceder en este ejercicio 2021, sino qué va a pasar en el 2025, ¿no? Claro, no soy profeta y no sabía que iba a llegar el chingado COVID, pero sí es como piensa 3, 4, 5 años hacia adelante, porque hay acciones que el día de hoy tienes que estar tomando para que eso se vuelva realidad. Si no lo haces hoy, nunca se va a cristalizar, ¿sabes? Entonces, me he puesto también esas metas de decir, bueno, en tal punto tengo que estar en este lugar, y entonces hoy qué tengo que hacer, en qué me tengo que preparar o en qué tengo que a lo mejor trabajar. No nada más es trabajar en habilidades corporativas, empresariales o meramente de trabajo, sino muchas habilidades internas también, ¿no? Cómo tener templanza. Claro, a lo mejor muchos están riendo porque dicen esta no tiene nada de eso, pero créanme que sí he trabajado y le he dedicado a formar también a la Marcela que quiero ser y que quería que también los demás conocieran, ¿no? Una mujer responsable, una mujer confiable, una mujer efectivamente que el reto que le pongas
si ella dice sí lo tomo, o sea, lo va a cumplir, lo va a superar, lo va a alcanzar, ¿no? Y bueno, todo esto empezó gracias a esta maravillosísima mujer que hoy yo sé que está en el cielo, pero que no nada más a mí, sino que a muchas otras personas tocó y también transformó sus vidas para siempre. Además de haber estado después en Expo México, resulta que uno de tus compañeros se va a León. Uno de tus compañeros se va a León y te lleva a León, ¿no? Cuéntanos de esa etapa. ¿Quién habrá sido ese? Un compañero se va a León y dice, está increíble, está padrísimo. Y yo, yo también quiero. Y Pepe. Y pues sí, ahí terminamos en León juntos. Viste mi familia, tú y tu esposa maravillosa, tus hijos. Fueron mi familia en León, al principio. Y sí, así llegamos, efectivamente. Tú fuiste el culpable. Y bueno, ya al inicio de esta conversación nos platicaste lo mucho que creciste, cómo llegaste ahí y cómo recuerdo mucho también nuestras pláticas cada año de, oye, es que yo quiero ser la directora comercial y no me dejan, y yo dándote la terapia de, a ver, Marce, tú lo vas a lograr, sigue adelante, tú puedes. Coaching, y a la mera hora sí lo lograste, Marce. O sea, realmente, señores, yo les quiero decir que Marce cumple lo que dice. A mí me consta a través de la vida cómo ella se fija una meta y llega a ella a pesar de, sin, como sea, pero lo logra, ¿no? Tiene una gran consistencia y creo que era una de las cosas que querías, tenías esas ganas de ser la directora comercial y lo lograste en un tiempo. Pero acabas de dar un punto clave, Pepe, y sería como un consejo de vida que puedo compartir con todos. Júntate con personas más chingonas que tú. Y perdón, no sé si no se puede decir no, claro que, palabras claro en que este sí. espacio, pero todos los que me Claro conocen que sí. también saben que así soy. Júntate con gente más chingona que tú todo el tiempo, siempre. ¿Por qué? Porque el tamaño de tu cabeza, de tu pensamiento, está directamente relacionado con las personas que te juntas. Entonces, si tu entorno es gente chiquita, es de mentalidad chiquita, te vas a quedar chiquito. Sí. Y entonces, claro, yo tenía de coach a Pepe Martínez. Claro, yo tenía de coach siempre a personas más grandes que sabían, que eran así impresionantes, ¿no? Una Pati Farías, por ejemplo, también. Mi mismo jefe en León, Alejandro Gutiérrez de Velasco. Miguel Hernández Malo. Miguel Hernández Malo, que era buenísimo. Todo, o sea, siempre he intentado, y no por una cuestión como de, qué ventajosa, sino porque si yo tengo gente más fregona que yo a mi alrededor, yo también crezco junto con ellos, ¿no? Y entonces uno no llega solo a cumplir tus sueños. Puedes llegar, sí, solo sí, vas acompañado y todo es un trabajo de equipo. Mientras tú seas como yo y yo, pues así te vas a quedar tú y tú, ¿no? Sí, logré esa meta y yo chillaba y yo decía al principio, pues estaba yo bien escuincla cuando llegué a León, o sea, pero es que, o sea, yo ya tengo que ser la directora comercial, ¿no? Y tómala, que tuvieron que pasar 13 años, bueno, no es cierto, duré 13, pasaron 9 años para que yo lograra tener la dirección comercial, pero no hubo un tema como les platicaba hace ratito de resentimiento, decir, ay, qué mala onda, que no me dan la oportunidad, si yo estoy lista. No, era bueno, ok, ya me aburrí, está bien, ¿qué más puedo hacer? ¿No? ¿Y qué más puedo hacer? Y siempre propositiva y siempre queriendo, pues, con esta ansia de comerte el mundo a mordidas, ¿no? Aprender, hasta que efectivamente fui evolucionando a nivel profesional, pero a nivel personal también, como para después tener el reto, pues, de dirigir a todo ese gran equipo de trabajo que es y lo sigue siendo en Polifor Unión, ¿no? Sí, que ambos pues queremos muchísimo y les mandamos un abrazo a todos allá en León. Y que nos ha dejado muchas cosas en nuestra vida. A mí, cuando menos, mi hijo menor nació allá. Mi hija también. Panza Verde. Tu hija también nació allá. Entonces le tenemos un cariño especial a León y a Poliforum. ¿Cómo enfrentas tú el miedo? Mira, hay otro aprendizaje que me ha dejado la vida,
que dice, es una frase que también muchos me escuchan decir constantemente, que todo es un training para lo que sigue. Todo es un training. Tú no te das cuenta. Es como decía Steve Jobs. Uno puede conectar los puntos de su vida siempre hacia atrás, nunca hacia adelante, pero cuando haces ese ejercicio de introspección, ves cómo todo se ha ido hilando de una manera casi mágica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que hoy estás viviendo, ese reto que dices, no, o sea, ¿cómo lo voy a lograr? Qué padre, porque te está preparando para lo que sigue, ¿no? Cuando llegué a ser directora comercial de Poliforum, le tenía yo que reportar al consejo de administración del recinto. Entonces, una vez al mes me tenía que sentar con todos estos grandes empresarios de León y los tenía que convencer de las estrategias que yo tenía, de lo que quería implementar en el recinto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo muchísimo, teníamos un logo, a ti te tocó que era de las 2 columnas estas griegas, y yo decía, ¿eso qué? Perdón, eso no conecta. Sí, estaba súper antiguo, pues, sería como grecorromano. Necesitamos hacer un refresh, y justamente estábamos construyendo el hotel, Poliforum, y entonces era el momento para hacer un cambio, ¿no? Entonces yo dije, voy a cambiar el logo y la imagen corporativa, y entonces decían, obvio, no va a suceder, o sea, convencer a todo el consejo de que haga, o sea, no va a pasar, Marcela, ¿no? Y bueno, pues obviamente preparé la estrategia, hicimos todo el rollo, no lo hice sola, obviamente te digo, con todo el equipo de trabajo, la conoces muy bien, Viri Valdivia, que ha sido mi brazo derecho toda la vida, y con Viri ahí pensábamos la estrategia, y bueno, obvio, cambiamos la imagen corporativa del recinto, y hoy me da, o sea, te lo juro que lloro de felicidad cada vez que veo una revista y veo el logo de Poliforum y digo, ¡ay, mi bebé!, ¿no? Pero bueno, este cuento va porque yo me ponía muy nerviosa cuando iba a entrar a esas reuniones de consejo con esos empresarios, y entonces hasta tenía yo un mantra que repetía antes, literal, de verdad, así como de 5 minutos antes de entrar, ¿no? Así de bla, 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 que no les voy a decir mi tip de secreto, ¿no? Pero entonces yo repetía ese mantra, ¿no? Como para prepararme y llegar y reflejar seguridad, aunque por dentro me estuviera yo cagando, ¿no? De miedo. Pero era como, yo tengo que demostrar seguridad, ¿no? ¿Y quién me iba a decir que años después iba a estar haciendo exactamente lo mismo, repitiendo ese mantra, ¿no? 5 minutos antes de entrar a la sala de juntas del headquarter de Informa, en ese entonces UBM, en Londres, en ese edificio majestuoso que tienen en Blackfriars, porque tenía que hacer la presentación de la estrategia de la Unidad de Negocios de México, y ahora no tenía que convencer al Consejo de Administración, sino tenía que convencer al CEO global, al CFO global y al representante de los accionistas, ¿no? Y me estaba cagando de miedo, pero por dentro, ¿no? Yo estaba, ya sabes, esos 5 minutos haciendo mi mantra, y entonces yo tenía que entrar súper segura de mí misma y decir y convencerlos de que eso era lo indicado, ¿no? Y me había preparado mucho, sabía qué posibilidad, qué cosas me podían preguntar, y entonces si me preguntan A, voy a contestar B, y si me preguntan C, contesto D, o sea, no era nada más como de persignarme y Diosito, por favor, ayúdame, ¿no? O sea, sí, pero había un trabajo de preparación previa, pero lo contundente era que yo me tenía que mostrar sumamente segura de mí misma para que entonces reflejar esa confianza. Las personas creen en ti y te dejan hacer las cosas si logras transmitirles esa confianza, y la confianza es a través de la seguridad y del conocimiento y del trabajo que has realizado atrás, ¿no? Pero todo es un training para lo que sigue. Tú no te das cuenta lo que hoy está pasando, te están entrenando para un reto mayor y mayor y mayor y mayor. Entonces, sí es tener miedo, es abrazar ese miedo, es entender que te estás cagando de miedo, pero es convencerte a ti mismo que, aunque sea fake it until you make it, porque si no logras realmente el subir al siguiente nivel, ¿no? Fíjate que esto es muy interesante porque habla de un trabajo no solamente en la parte, digamos, estrictamente del trabajo per se, sino hay un trabajo interno propio donde te confrontas contigo mismo, contigo misma, y decides qué quieres para ti. Totalmente. Y en ese momento tomas la decisión y haces lo que tengas que hacer. Totalmente. Convencerte de quitarte el miedo,
aprender lo que tengas que aprender y va mucho más allá de solamente dominar o conocer lo que te están pidiendo a nivel de trabajo, sino es dominarte a ti mismo y poder sacar adelante eso que tienes adentro y decir, voy tras esto. Entonces es un trabajo interno muy interesante, Marce. Pero hay que aprender a que esa confianza, digo, lo puedes decir tan convencido que la gente te cree, pero por favor, antes de tener esa confianza, asegúrate que lo que estás diciendo es cierto. Claro. Voy a contar una anécdota de cuando trabajaba en Poliforum León en ventas, ¿no? Estábamos dando un recorrido, para los que conocen, obviamente, y los que no les platico. Poliforum tiene 2 edificios. El primero, que se hizo en 1978, se inauguró en ese año. Y pues obviamente se hizo con las normas de construcción de los recintos de aquel entonces tiene columnas cada X metros. Y luego tiene el segundo edificio que se inauguró en el año 2000, que ese sí ya está totalmente libre de columnas, y la altura y magnífico. Pero finalmente yo tenía que vender todo. Y entonces llegó un comité organizador a dar una visita de inspección y yo iba caminando y les iba diciendo, y esto tiene tantos metros de altura y tiene tal capacidad de piso y los contactos y los servicios hidráulicos y bla, bla, bla. Y entonces me decían, oye, está padrísimo, solo que nos estorban las columnas. Y yo, no te preocupes, las quitamos. O sea, las quitamos, no pasa nada. Era un mega cliente, iba a ser un súper contrato. Yo dije, ay, a huevo, se puede pagar el quitar las columnas. O sea, las mando a quitar, no hay pedo. Claro, luego mis operaciones, estás tarada. O sea, son columnas de peso. Yo, ¿eso qué significa? Que no las puedes quitar porque se cae el techo. Yo, o sea, el otro piso. Yo, ok, no. Entonces habla la cliente y tú, no, pero, no las puedo quitar, ¿no? Ten mucho cuidado porque la gente te lo puede comprar y es decir, perfecto, sí, firmamos el contrato, ¿no? Si me quitan las columnas y luego al rato, o sea, por favor, estudia, prepárate, ten en cuenta que lo que estés diciendo sea real, sea posible, ¿no? Y entonces ahora sí, gobierna tu miedo y trata de tener toda la seguridad que puedas para poderlo transmitir, pero con bases sólidas, por favor. No, bueno, eso de quiten las columnas, esto sí te pasaste, te las quito. Te pasaste. Por favor, yo ahorita agarro el mazo y lo tiro. Marce, y después entras a uno de los eventos que a mí me gustan más, que más disfruto por la calidad y la cantidad de gente que convoca en México y en varias partes del mundo. WOBI, un evento icónico que tiene muchas cosas y como todo, pero finalmente el poder traer gente de tales niveles a todas estas ciudades, digo, para mí sigue siendo uno de mis favoritos en términos de lo que aprendes cuando vas a WOBI, World of Business. Cuéntame un poquito tu experiencia ahí. ¿Conociste a alguien importante? ¿Qué sentías? ¿Cómo era la dinámica ahí? ¿Te acuerdas que te dije el consejo de siempre júntate con personas más fregonas que tú? WOBI ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Porque para empezar, el CEO, que es Gustavo Barcia, es una de esas figuras impresionantes que puedes tener la fortuna de conocer, pero también personalidades como Steve Wozniak, ¿no? Y yo me acuerdo obviamente que no, pues tú eres el staff, ¿no? Es como cuando estás en un evento y el catering, no sé qué, no, tú no puedes estarte comiendo los bocadillos, ¿no? Entonces igual, estás en un evento y estás en un meet and greet y estás Steve Wozniak, no vas y te tomas la foto, ¿no? Yo decía, por favor, o sea, mi iPhone, yo quiero que me lo firme, por favor, y luego le doy el iPhone, hazme el favor. Pero sí me firmó mi iPhone, ¿no? Poder platicar, por ejemplo, con Richard Branson, que también lo tuvimos en un evento, y que yo le decía, me acuerdo muchísimo, le dije, ¿qué se siente ser tan fregón, no? Y me dijo, dímelo tú, todos somos fregones en nuestras vidas. Y yo así de, por ejemplo, un tal Ben Shahar, que es poco conocido, pero te cuento, tal Ben Shahar es un catedrático de Harvard. Su clase se llama Happiness
tú te tienes que inscribir a su clase con 4 años de anticipación. O sea, primero te inscribes a su clase antes de inscribirte a Harvard, ¿no? Porque su clase de happiness está enfocado en cómo a través de la felicidad tuya, de tus colaboradores, de tus clientes, de tus proveedores, de toda la cadena de valor, realmente eres más rentable, realmente eres más productivo y realmente se hacen los mejores negocios, ¿no? Sí, y entonces cuando vino Talvin Shahar y dio su plática, no lo dejaban ir y ya lo teníamos que llevar al aeropuerto y me acuerdo que era como si estuviera yo llevando a Bono de YouTube, así me acuerdo, ¿no? Porque en las escaleras eléctricas yo o sea, de verdad lo jalaba y yo Talvin, o sea, de verdad nos tenemos que ir y el otro así de, adiós, México, los amo, ¿no? Y todo el mundo así de, querían forzosamente su autógrafo, ¿no? Sí. Pero de las cosas más icónicas y más impresionantes ¿recuerdas esta serie de House of Cards? Sí, claro. Después de la temporada 2 con Kevin Spacey, antes de que hubiera todo este rollo lamentable con él, pero pues cuando él era la estrella de Netflix y de lo que era el contenido on demand, o sea, la estrella del contenido on demand era Kevin Spacey. El último evento de Wobby lo hacíamos siempre en The World Business Forum, lo hacíamos siempre en Nueva York. Y entonces estábamos en el Lincoln Center, todo el auditorio repleto, y la última conferencia era de Kevin Spacey, pero en su papel de House of Cards. Wow. Y entonces llega al auditorio, al escenario, se para en el podium y dice, Mr. President is in the house. Y todo el auditorio estalla en aplausos y en gritos, y era un tema porque estábamos viendo obviamente a este personaje, pero en ese momento el tema era storytelling y Kevin había mandado a una persona de su equipo a que fuera al World Business Forum de Tokio, al de Milán, al de México, y obviamente al de ahora en Estados Unidos, ¿no? Para ver qué era lo que se había tocado, cuáles eran las conclusiones, y entonces él terminó como storytelling, de recapitular la enseñanza de lo que era, cuenta tu historia, pero cuéntate primero la historia a ti mismo, créetela, y entonces ya transmítela a los demás, ¿no? Entonces sí, bueno, era como Disneylandia para mí, ¿no? Cuando me dijeron, oye, te queremos de directora comercial de Wobby, yo decía, ¡no! O sea, no puede ser. O sea, por supuesto que sí. Pero luego llegó un reto mayor y también más interesante, que era ya, digo, ahí empecé a ver lo que eran las grandes ligas, pero cuando Jaime Salazar me invita a UVM, que era la empresa para mí para trabajar en el sector de lo que eran las exposiciones, y luego me invita para ahora no vender, sino ahora comprar eventos. Y imagínate una mujer que te diga en la chequera para que compres eventos, ¿quién va a decir que no? Pues por más que me encantaba, obviamente, Wobby, pues era el momento de evolucionar y de pasarme después a UVM. Y así fue como transité de un lado a otro, pero bueno, siempre con muchos buenos recuerdos de Wobby. Bueno, afortunadamente sigo en contacto con Gustavo. Ahorita tiene una como tipo maestría justamente en cuestiones digitales. La escuela se llama Needed Education, por favor, búsquenlo. Este señor siempre está innovando y siempre está él es punta de lanza de lo que tiene que estar haciendo todo empresario para estar a la vanguardia, ¿no? Entonces, pues muy afortunada y muy padre de poder seguir en contacto con él. La verdad que sí, Marce, la verdad que sí. Y Marcia, yo sé que tú tienes una habilidad que pocos conocen o que pocos hemos disfrutado, que es básicamente el de la cocina. Que la gente diría, bueno, es tan ocupada, tan ejecutiva, compra eventos de miles de dólares, de millones de dólares. Seguro que llega y compra en el súper y lo mete al microondas y eso come, porque de cocinar no ha de cocinar ni huevos hervidos. Pero la verdad es que, señores, yo les quiero decir que Marce, pues obviamente esa herencia SDAI se ha quedado y realmente puede hacer
unas cuestiones culinarias de alto nivel. Entonces, platícanos un poquito. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Lo has dejado en esta pandemia? Seguramente mucha gente hemos estado cocinando, me incluyo, ¿no? Que he estado cocinando con mi hija. Sí, por supuesto. Entonces, cuéntanos ahí, ¿qué onda con la parte de la cocina, Marce? Es muy chistoso, tú lo sabes bien porque tienes hija en casa, pero una de las fortalezas que tiene el SDAI también es la parte culinaria, y entonces te dan realmente una carrera de chef, ¿no? Y había que practicar porque luego los exámenes, pues no sabes qué platillo te van a poner a preparar y es pues en sus marcas listos fuera, entonces uno tiene que practicar en su casa y los papás suelen ser los más afortunados en este tema, ¿no? En mi caso fue igual y mis papás tienen un grupo de amigos que pues cada 15 días los invitaban a cenar a la casa y los otros iban maravillados por dos cosas. Uno, porque el grupo echaba mucho relajo y eran muy divertidos, ¿no? Pero el segundo es porque yo iba a cocinar, ¿no? En realidad pues tenía que ensayar y entonces les hacía los platos pues que hacía, ¿no? Pues para el SDAI. Y bueno, me acuerdo mucho que en algunas ocasiones íbamos al sacerdote que los guiaba, ¿no? Y que llegaba y decía, por ejemplo, un día hice un pipián verde, sencillo, X, pero pues con la receta desde pelar, o sea, de moler la pepita, o sea, de que no te tardas... El tradicional. El tradicional que te tardas 3 días en preparar, porque además se tiene que quedar macerando toda una noche, en fin, ¿no? Y entonces llegó y lo probó y dijo, es que es lo mejor, lo más rico que he comido en toda mi vida, en un español, ¿no? Y luego 15 días o un mes, 2 meses después, no sé, que volvió a llegar, hice, no sé, ya no me acuerdo, a lo mejor unas brochetas mar y tierra con una vinagreta de tomillo, por decir algo, ¿no? Y entonces, es que es lo más maravilloso que he comido en toda mi vida, ¿no? Y así siempre era, y entonces me daba como muchísima risa, ¿no? Los postres, por ejemplo, me choca hacer postres porque los postres tienen que ser exactos. O sea, 200 gramos de azúcar, sí. No 250, como no 180. Química. Es como, ajá. Es como a mí no. Te pasas tantito y ¡pum! A mí lo que me gusta de la cocina es inventar. O sea, yo ahorita bajo, abro mi alacena y veo lo que hay, con eso me invento una receta. O sea, no sigo una receta, me invento una receta, ¿no? Luego me dicen, oye, te quedó súper rico, ¿me pasas la receta? Y yo, no sé, no me acuerdo. ¿Cómo? ¿No lo anotaste? No. Y ya hasta me regañan y regañan a Mafer y le dicen, Mafer, anota la receta, o sea, de verdad, porque pues no hay receta, ¿no? Eso es lo que me gusta en la cocina. Hay una cuestión que conectas muy padre, cuando cocinas para alguien, con el corazón, les estás transmitiendo parte de ti en esa comida, ¿no? Es como el libro de Laura Esquivel, no sé si lo recuerdas, sí, de Como agua para chocolate. Como agua para chocolate. En donde efectivamente parte de tu esencia se transmite en esa comida. Y entonces, cuando cocinas para gente que amas, para gente que quieres cuidar, que quieres apapachar, y prueban, realmente dicen, me siento como reconfortado, o me siento contento, o a lo mejor nada más te dicen, está delicioso, pero tú sabes obviamente lo que quiere decir detrás de eso, ¿no? Entonces sí, ahora muy contenta, pero cocina salada nada más. Un honor, Marce. Un honor y un placer, Pepe. Te quiero muchísimo. Muchas gracias de verdad por el honor y la oportunidad de platicar aquí. Y bueno, pues ojalá se repita pronto. Gracias, muchas gracias a todos. Suscríbanse para que sigamos conociendo más íntimamente a las personas que hacen esta industria tan bonita. Muchas gracias, estén con mucha salud y nos vemos en otro episodio de Universo Expositor en Event Cracks. Muchas gracias. Esto fue Universo Expositor. Acompaña a José Martínez en el siguiente episodio con más información y entrevistas para que te vuelvas un super crack de los eventos. Universo Expositor con José Martínez. Asiste a FESPA México 2021. FESPA México es el evento líder de vanguardia en impresión que presenta las últimas soluciones e innovaciones de producto para impresión digital de gran formato, impresión textil, serigrafía, sublimación, decoración de prendas y señalización. FESPA México te espera del 23 al 25 de septiembre en Centro City Banamex, en formato digital y en formato presencial. Regístrate en www.fespamexico.com de forma gratuita. FESPA México 2021.
fortaleciendo la industria de la impresión en México y Latinoamérica. Te esperamos.